Este es un problema de leyes de Newton, un problema de dos cuerpos, que dice lo siguiente. Dos objetos se conectan mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción. ¿Cómo se muestra en la figura? Suponga que el plano no tiene fricción y tome la masa 1 de 2 kilogramos, la masa 2 de 6 kilogramos y el ángulo θ, que es el ángulo del plano, 55 grados. Primera parte, la parte A, dibujar el diagrama de cuerpo libre para ambos objetos, incluir en el diagrama la aceleración y el convenio de signos utilizado. El diagrama de cuerpo libre, para hacerlo lo que tenemos que pensar es todas las fuerzas que actúan sobre cada objeto y graficarlas. Este problema además nos solicita que indiquemos cuál es el sentido de la aceleración y el convenio de signos que utilizamos, o sea, para qué lado sería positivo. Si dibujamos las fuerzas directamente sobre nuestro gráfico, tenemos que sobre el objeto 1, la esfera colgando, está actuando el peso vertical hacia abajo, la tensión de la cuerda, que es vertical hacia arriba, y dijimos o supuse que va a acelerar hacia arriba. ¿Por qué supongo eso? Porque si comparamos los pesos, el bloque 1 tiene una masa de 2 kilogramos. Si tiene una masa de 2 kilogramos, su peso sería de 19,6 newton. Y el objeto 2 tiene una masa de 6 kilogramos. Eso me daría un peso de 58,8 newton. Está bien que el objeto 2 está apoyado sobre un plano. Por lo tanto, hay dos opciones. O el objeto 1 sube y el 2 baja, o el objeto 1 baja haciendo que el M2 suba. ¿Cuál de las dos se va a dar? Bueno, una forma, en este caso, puede servir es ver cuánto vale el peso de uno y cuánto vale la componente X de este, que sería el que tiende a hacer que este baje. Entonces, si tenemos 58,8 newton de peso del cuerpo 2, al calcular la componente X, nos va a dar una fuerza de 48 newton para este lado versus los 19,6 de este hacia abajo. Por eso decimos que la esfera colgado va a acelerar hacia arriba. Ahora, ¿qué fuerzas actúan sobre la masa 2? Bueno, va a estar actuando su peso vertical hacia abajo, la fuerza normal en este caso porque está apoyado sobre el plano, que es normal al plano, o sea, para este lado, y también va a estar actuando la tensión. La tensión actúa hacia el lado de la polea y vale lo mismo que para este cuerpo. ¿Cómo nos damos cuenta, por ejemplo, si esta tensión es hacia abajo o hacia arriba? Bueno, pensamos que si le cortamos la cuerda. Si nosotros cortamos la cuerda, M2 ya no va a tener que levantar M1. Entonces va a caer con mayor aceleración. El hecho de estar vinculado a través de la cuerda está haciendo que M2 caiga con menor aceleración que la que caería si está vinculado como en este caso. Por lo tanto, esta cuerda no lo está ayudando a caer, le está retrasando la caída, por eso decimos que la tensión es hacia arriba del plano. Graficadas las fuerzas sobre el objeto 2, como dijimos, estaría actuando su peso vertical hacia abajo, la normal perpendicular al plano y la tensión que retrasa el movimiento del cuerpo 2. Este sería mi eje Y, mi eje X, positivo para este lado, positivo para este. En este cuerpo, el eje Y hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Entonces, a la hora de asignar los signos, tenemos que tener en cuenta esos signos para las fuerzas y también para la aceleración. Como yo lo planteé, esta aceleración que es hacia arriba va positiva y esta que es hacia abajo del plano, como está para mi lado positivo, también va a ir positiva. Antes de plantear la sumatoria de fuerzas, para cada cuerpo vemos que el peso es una fuerza que no quedó contenida en ningún eje. Entonces, para poder hacer la sumatoria para este objeto vamos a tener que descomponer el peso en su componente X y su componente Y. Continuamos el problema planteando la suma de fuerzas para cada objeto. Si empezamos con el cuerpo 1, vemos que sumar fuerzas en X no tendría ningún sentido, ya que no actúa ninguna fuerza en X y tampoco se mueve en X, entonces directamente no lo hacemos.
planteamos que la suma de fuerzas en I es igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces, con mi convenio de signos, la suma de fuerzas nos va a quedar tensión menos peso 1 igual a M1 por A. Tenemos dos incógnitas, la tensión y la aceleración. El peso no lo sabemos, pero sabemos la masa. Recordamos que el peso de un cuerpo se calcula multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces pasamos al cuerpo 2. El cuerpo 2, vamos a tener que sumar las fuerzas, ahora sí en las dos direcciones. Si planteamos la suma de fuerzas en X, nos va a quedar igual a M por A, acelera en ese eje. ¿Qué signos tenemos? Positivo hacia abajo del plano, negativo sería hacia el otro lado. Entonces en X tenemos actuando P2X y la tensión en el sentido contrario. Esto va a ser igual a el producto de la masa por la aceleración. Y para la suma de fuerzas en el eje Y el objeto 2 no tiene aceleración, entonces la suma es igual a 0. ¿Qué tenemos actuando? La fuerza normal y en el sentido contrario la componente I del peso. Fíjense que en esta ecuación tenemos el peso directamente, vamos a calcular los 2 kilos por la aceleración de la gravedad. Pero acá no tenemos que olvidarnos que tenemos que descomponer el peso y por si acaso lo vamos a aclarar. Nos queda P2X como P2 por el seno del ángulo. Fíjense que P2X es el cateto opuesto a este ángulo θ, que es el ángulo del plano. Y la componente I, si la necesitamos, la hallamos calculando P2 por el coseno del ángulo θ. Entonces, esto por si nos hace falta. Ahora, en esta ecuación nos quedaron de nuevo dos incógnitas, la tensión y la aceleración. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Si le llamamos a esta ecuación 1, a esta ecuación 2, despejamos, por ejemplo, una incógnita de la ecuación 1 y la sustituimos en la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 1 vamos a despejar T. De 1, despejo T. ¿Cómo hago? Paso el peso simplemente sumando. Me queda T igual a M1 por A más el peso 1. Y a esto lo sustituyo en la ecuación 2. Es decir, en la ecuación 2, que es esta, en lugar de poner T, voy a poner esto que es igual a T. Entonces me queda P2X menos todo esto que es T, es 1 por A más el peso 1, igual a M2 por A. Ojo con no olvidarnos que si acá hay un menos y dice menos T, tengo que poner paréntesis para sustituir T, porque este menos me va a afectar el signo de los dos términos. Entonces, voy a eliminar ese paréntesis, me quedan los dos signos negativos, perdón, acá es P1, M2 por A. Paso esto que tiene A para este lado, me va a quedar P2X menos P1 igual a M2 por A más M1 por A. Y de este lado saco factor común A, me queda M2 más M1, o sea la suma de las masas. De este lado P2X menos P1. Paso siguiente, paso este paréntesis dividiendo, sustituyo los datos y calculamos la aceleración. Bien, paso previo, calculamos la componente X del peso 2, o sea esta fuerza, que es lo que tenemos que reemplazar acá. Multiplicamos M2 por G para calcular el peso por el seno del ángulo para que sea la componente X. Nos dio 48,17 newton. También teníamos que calcular el peso 1. Multiplicamos ahí sí directamente la masa por la gravedad. No hacía falta descomponerlo, porque acá fíjense que nos había quedado peso 1. Nos dio 19,6 newton. Entonces reemplazamos P2X menos P1 sobre 8 kilos, que es la suma de las masas. Nos dio una aceleración de
3,57 metros sobre segundos al cuadrado. Esa va a ser la aceleración, que era lo que pedía en el punto B. En el punto C nos pide la tensión en la cuerda. ¿Qué hacemos? Sustituimos esa aceleración, que ya sabemos cuánto vale, en esto que despejamos, por ejemplo. Si no, la podemos sustituir acá o acá y despejar la T, es lo mismo, digamos, pero ya que lo tenemos despejado, podemos aprovechar. Entonces tomo esta ecuación, la voy a poner acá, dice que T es igual a M1 por A más P1. Sustituimos los datos y hacemos el cálculo para terminar. Sustituyendo los datos y haciendo el cálculo, obtenemos un valor de la tensión de 26,74 newton. Y de esta forma tendríamos resuelto este problema de leyes de Newton.